Hola de nuevo, estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Avanza la visita de Estado de Donald Trump por Reino Unido. La familia real británica recibe al presidente estadounidense y a la primera dama en el Palacio de Windsor, donde, entre otras protestas, anoche fue proyectada una foto del mandatario junto con Jeffrey Epstein. El ejército de Israel abre un segundo corredor para acelerar el desplazamiento forzado de la ciudad de Gaza mientras avanza la invasión. Ya son más de 65.000 las víctimas mortales de la ofensiva israelí que una comisión independiente de la ONU calificó de genocidio. Bruselas propone suspender el trato preferencial en términos comerciales de la Unión Europea con Israel y sancionar a dos de los ministros más extremistas del gobierno Netanyahu que abogan por anexar la Franja de Gaza. Empezamos en Reino Unido, como decíamos, ahí avanza el primer día de la visita de Estado del presidente estadounidense. Y si bien la jornada de mañana tendrá un enfoque político con la reunión con el primer ministro Keir Starmer, la agenda de este miércoles de Donald y Melania Trump está dedicada a distintas actividades con la familia real británica en el Palacio de Windsor. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Erika, hola de nuevo. Cuéntanos cómo va avanzando esta visita del presidente estadounidense y de la primera dama. ¿Hay algún imprevisto o algo destacable? Sí, bueno, ustedes lo ven en imágenes, el tiempo, Rosa, hay mucho viento y eso ha obligado a modificar un poquito nada más el programa de esta visita. Cuando hablamos antes habíamos quedado en el almuerzo, pues tras el almuerzo se entregaron los regalos. Hay que decir que el rey entregó a Donald Trump una edición forrada en cuero de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que va a cumplir 250 años, así como la bandera británica que flameaba en el Buckingham Palace el día en que en enero de este año él recibió la investidura de su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. A cambio, Donald Trump entregó una réplica de la espada del presidente Eisenhower al rey Carlos como una muestra de la colaboración entre ambos países tras la Segunda Guerra Mundial. Como habíamos avanzado, visitaron la capilla San Jorge y la tumba de la reina Isabel, donde pusieron una ofrenda floral. Ahí se le sumó también el primer ministro Keir Starmer y su esposa, y luego vino esa ceremonia del Beating Retreat, que es básicamente cuando las guardias reales realizan toda una ceremonia musical con tambores y gaitas para cerrar la jornada, una ceremonia que tenía que terminar con un desfile aéreo de los F-35 estadounidenses, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y la Royal Air Force del Reino Unido. Sin embargo, fue suspendido justamente a causa de este viento y la poca visibilidad, pero en cambio sí vimos a los Red Arrows británicos, ese cuerpo acrobático de la Fuerza Aérea Británica, pero que pasó muy brevemente dejando esa estela tricolor aquí en el cielo de Windsor. Ahora, se van a retirar un rato a descansar. Ha sido un día duro de ceremonias, sin mucho protocolo. Donald Trump dijo que le gusta, pero bueno, ha sido bastante, hay que decirlo, para finalmente a las 8:30 de la tarde asistir a ese banquete de Estado con presencia del primer ministro, donde deben tomar la palabra Donald Trump y el rey Carlos. Y Erika, además de este clima, ¿no?, de estas condiciones meteorológicas hostiles que nos describes, también nos hablabas antes de un clima social hostil a esta visita de Donald Trump. Sabemos que según una encuesta reciente el 70% de los británicos está en contra, ¿no?, de la presencia del presidente estadounidense en Reino Unido con esta gira, y aparentemente fue el primer ministro Keir Starmer quien insistió al rey Carlos III para que lo recibiera. ¿Por qué Starmer hizo esta apuesta tan arriesgada, podríamos decir? ¿Qué espera a cambio?
Sí, es arriesgada, pero es necesaria, considera el primer ministro, a nivel interno y también internacional. Primero a nivel interno, porque este país, como muchos en Europa, está pasando una situación económica complicada. Es un país endeudado, además que tiene poco dinero que se produce, que entra a las arcas fiscales, y en cambio muchos gastos. Él ha tomado decisiones muy erráticas, recortes que han afectado a los más precarios, a los jubilados, a las personas minusválidas, que además eso ha llevado a que en su propio partido se opongan a algunas de sus decisiones. Por lo tanto, él espera primero que se logren acuerdos, sobre todo en lo que es las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Donald Trump mañana irá justamente a esa residencia de campo del primer ministro con los gerentes de Nvidia y OpenAI, las empresas de inteligencia artificial. También Keir Starmer fue de los primeros que logró un acuerdo de aranceles con Donald Trump, pues espera obtener aún más ventajas, concretamente con respecto al acero. Espera que que actualmente está grabado en un 25% por los Estados Unidos, llegue también a cero tasa, cero impuesto o arancel. Y a nivel internacional, recordemos que el Reino Unido encabeza con Francia esa alianza o coalición de países voluntarios que espera garantizar un eventual cese al fuego en Ucrania. Donald Trump ha dicho que va a participar, pero todavía no dice cómo, pues se espera que él aquí obtenga algún avance. Recordemos además que el Reino Unido junto a Francia son las dos potencias nucleares europeas, pero el Reino Unido no es tan independiente, en realidad depende, por ejemplo, de los misiles Trident de los Estados Unidos. Por lo tanto, se habla mucho acá de cómo Donald Trump es imprevisible, y en estos momentos al Reino Unido le interesa saber que realmente cuenta con Donald Trump y los Estados Unidos, aunque detrás haya dos acuerdos firmados durante la Guerra Fría, no es garantía, creen aquí, de nada. Y obviamente conseguir que quizás Donald Trump presione a Benjamín Netanyahu para que termine con las hostilidades en contra de la Franja de Gaza. Bueno, veremos entonces si Keir Starmer logra todos estos, o al menos alguno de estos objetivos. Erika, seguiremos conectando. Muchísimas gracias. Vamos con noticias de Rusia, porque Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, asegura que su esposo fue envenenado, según los resultados de dos laboratorios extranjeros de dos países distintos que no se han hecho públicos. Navalnaya, sin embargo, pidió a estos laboratorios que revelen las investigaciones y pierdan textualmente el miedo al presidente ruso Vladimir Putin, mientras el Kremlin dice desconocer estos informes. Navalny, quien había sido envenenado con Novichok en 2020, recordemos que murió en febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico, y la versión oficial de las autoridades de Moscú fue que se enfermó después de dar un paseo. Este es el logro más importante. En febrero de 2024 logramos obtener muestras del material biológico de Alexei y transportarlas al extranjero de forma fiable. Laboratorios de al menos dos países han realizado estudios independientes. Los laboratorios de ambos países han llegado a la conclusión de que Alexei fue asesinado. Para ser más precisos, fue envenenado. Cambiamos a noticias de la Franja de Gaza. Las tropas de Israel avanzan en la invasión terrestre de la ciudad de Gaza, mientras abrieron un segundo corredor para acelerar el desplazamiento forzado de los palestinos nuevamente hacia el sur del enclave, donde el ejército israelí ya ha matado a más de 65.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía. En este segundo día de avance israelí hacia la toma total de Ciudad de Gaza, el ejército asegura haber dispuesto una carretera adicional para forzar la salida de los más de 600.000 civiles que estima que siguen en la capital y que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU eleva a 800.000. Estos días, la vía de desplazamiento utilizada por miles de palestinos había sido la de Rashid, por la costa. Con este anuncio, el ejército detalla una segunda ruta que atraviesa la franja de norte a sur a través de Salahedin, próxima a la divisoria con Israel, y que estará disponible 48 horas, es decir, desde hoy miércoles hasta este viernes al mediodía, hora local, para llegar hasta la zona de Al-Mawasi. Sin embargo, hablamos de personas en condiciones de sed, malnutrición, enfermedades o heridas que no siempre pueden desplazarse o que no pueden asumir los precios para hacerlo, y otras que no quieren ser echadas, pues defienden que no hay alternativa, que ya han sido desplazadas varias veces por la fuerza, y el sur, que está abarrotado, tampoco es garantía
garantía de seguridad. Por los atroces ataques del ejército israelí en el norte, Ciudad de Gaza ha perdido hoy las conexiones a Internet y telefonía. Por el momento no se puede contactar con los residentes en la capital, mientras que el Ministerio de Sanidad gazatí denuncia que Israel está bloqueando que la Organización Mundial de la Salud haga llegar combustible hasta allí cuando los hospitales y las ambulancias están con los recursos agotados y hay gran necesidad de transporte. Según el ejército, en los últimos 2 días ha atacado en Ciudad de Gaza lo que llama 150 objetivos, entre los cuales hay infraestructura y personas para apoyar el avance de sus tropas, una invasión que ayer estimó que durará meses y otros tantos más para destruir toda la capital. En noticias relacionadas, Israel amenazó a la Unión Europea con que cualquier sanción recibirá su apropiada respuesta. Y es que en un gesto inédito, la Comisión Europea ha planteado este miércoles suspender el trato preferencial comercial con el Estado de Israel y sancionar a los ministros extremistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich por la ofensiva contra la Franja de Gaza calificada de genocidio por una comisión de investigación independiente de Naciones Unidas este martes. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta más. Lo que ha propuesto Bruselas hoy es suspender gran parte del acuerdo comercial que han tenido desde los años 90 la Unión Europea e Israel. En concreto, se trata de suspender el trato preferente que ha recibido hasta ahora Israel. En total, se suspendería el 37% de la exportación de todos sus productos, por lo que Israel debería volver a pagar entonces aranceles, algo más de 200 millones de euros adicionales. También se propone sancionar a los colonos violentos, también a los 2 ministros israelíes, lo has comentado ya, Rosa Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, son 2 figuras muy controvertidas, extremistas del gobierno de Benjamin Netanyahu, que piden la anexión total de los territorios palestinos, y además se va a suspender la financiación de proyectos que tienen Israel y la Unión Europea, por ejemplo, en materia de energía, de investigación y también de lucha contra el cambio climático. Además, por último, también se aplicarán nuevas sanciones contra miembros de Hamás. Ahora, la decisión está en manos de los Estados miembros, que son los que tienen la última palabra, aunque la suspensión del acuerdo comercial no requiere unanimidad. Ya hay países que han mostrado su rechazo a aplicar esta suspensión del acuerdo. Es notorio: Alemania, Italia, Austria, Hungría o Bulgaria, así que no está claro que salga adelante, hay serias dudas, pero von der Leyen ha pedido valentía y unidad a estos países para que lo aprueben. Lo seguiremos. Mientras tanto, cambiamos de noticias. Vamos al sudeste asiático. En Timor Oriental, el Parlamento ha cedido ante las protestas impulsadas por los jóvenes del país y ha anunciado que abandona el plan de establecer pensiones vitalicias para los congresistas. El legislativo se retracta después de haber suspendido también el proyecto de comprar 65 camionetas para los representantes a la Cámara. Una iniciativa que encendió las manifestaciones desde el lunes frente al Congreso en contra de la desigualdad y la corrupción en uno de los países más pobres de la región. Movilizaciones similares se desarrollaron, recordemos, en las últimas semanas también en Indonesia y en Nepal. No lo creo, no lo puedo creer. Según los rumores, llegó el momento y en él están involucrados los hijos de los líderes políticos. Por eso estamos aquí, todos estos estudiantes y yo, para asegurarnos de que el dinero de mis impuestos no se vaya por mal camino. Vamos ahora hasta Brasil. Actualizamos la información sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro. Según el parte médico de este miércoles, el expresidente mejora parcialmente. El exmandatario ultraconservador, que fue condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó este martes al hospital con un cuadro de vómitos y baja tensión. Y de hecho sufre constantes complicaciones de salud derivadas de la puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018. El expresidente Jair Mesías Bolsonaro ingresó al hospital DF Star la tarde del 16 de septiembre debido a vómitos, mareos, hipotensión y presíncope. Llegó a urgencias del hospital deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja. Se le realizaron pruebas de laboratorio e imagen para el diagnóstico. Las pruebas revelaron anemia persistente y función renal alterada con niveles elevados de creatinina. Se le realizó una resonancia magnética craneal para determinar la presencia de mareos recurrentes, la cual no mostró cambios agudos. Se observó una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico. Será reevaluado a lo largo del día para determinar la necesidad de hospitalización.
Y cerramos en Estados Unidos, donde por razones políticas renunció Jerry Greenfield, uno de los fundadores de la popular marca de helados Ben & Jerry's. La compañía, con medio siglo de historia, fue adquirida en el año 2000 por el gigante Unilever, que progresivamente ha cortado la independencia de expresión y actuación política a la marca de helados, según denuncia Greenfield, que hace unos meses además fue expulsado de una comisión en el Senado, donde denunció que el dinero de los recortes sociales se destinaría a financiar la masacre de los palestinos. Ya en 2021, Ben & Jerry's dejó de vender helados en las colonias ilegales de Cisjordania ocupada. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.